Bienvenidos chicos a la clase de filosofía. El tema de esta semana es el bien y el mal, y el análisis en casos concretos y en la vida cotidiana. Así que para estudiar este tema interesante, te pido que me acompañes en las páginas 118, 119 y 120 de tu libro. La semana anterior estuvimos aprendiendo acerca del bien y del mal. Y nos encontramos con una premisa que nos decía que el mal es la ausencia del bien, por lo cual el mal no puede existir por sí mismo. El mal solamente es una ausencia del bien en nosotros. Y a continuación vamos a ver estas ausencias del bien en estos casos concretos. Una de las características del mal es atentar contra la integridad de una persona. A continuación vamos a ver imágenes del Holocausto judío y cómo ellos fueron víctimas de un régimen que tenía una ausencia profunda del bien. El Holocausto fue el asesinato masivo de millones de personas a manos del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Esta se desarrolló entre 1939 y 1945. La población judía fue el principal objetivo de los nazis y se estima que 2 de cada 3 judíos europeos murieron durante esta campaña de exterminio. Los nazis emprendieron una campaña de discriminación contra los judíos que fue escalando progresivamente y que en sus etapas tempranas entre 1933 y 1939 se caracterizó por estrictas medidas económicas y un auge de la propaganda antisemita. En 1941 se introdujeron las primeras cámaras de gas que posibilitarían el asesinato masivo a través de la asfixia por inhalación de gases. Se estima que en algunas cámaras de gases cabían hasta 6,000 personas. En 1942, como parte de un programa denominado La Solución Final, un eufemismo para ocultar su objetivo principal, la erradicación total de la población judía europea, se estableció el campo de concentración de Auschwitz, que llegó a ser el campo de exterminio más letal, con más de 1 millón de muertos bajo su impronta. A medida que se acercaba el final del régimen nazi, los colaboradores de Hitler comenzaron a destruir la evidencia de sus campañas de exterminio a través de la evacuación de prisioneros y la demolición de cámaras de gas, bajo las órdenes de Heinrich Himmler, uno de los líderes del partido nazi. Esto no evitó, sin embargo, el descubrimiento de los campos de exterminio y de la concentración por parte de los aliados. Los nazis habían sido herméticos respecto a sus matanzas y su proceder no era muy bien conocido por la comunidad internacional. El filósofo Zygmunt Bauman ha estudiado este tema para tratar de entender y explicar el papel que jugaron las nociones sobre el bien y el mal. Este filósofo habla de cómo la eficacia en el cumplimiento del deber se sobrepuso a la idea de lo bueno o lo malo. Es decir, esta especie de ética de la obediencia desactivó cualquier consideración moral sobre la realización de estos actos. Hannah Arendt, por su parte, luego de ser testigo de un famoso juicio contra un criminal nazi, sintetizó lo que vivió en una frase: la banalidad del mal, pues de dicha experiencia entendió que la noción del mal para muchos de los funcionarios nazis carecía de la importancia y lo que tenía valor era el cumplir con lo mandado, ser un funcionario eficiente, haciendo del asesinato un simple trámite burocrático. Estos dos filósofos comparten una idea,
que me gustaría compartirla con ustedes y analizarlo. Dicen lo siguiente: ¿por qué el hombre dejó sus valores morales por cumplir un mandato, por cumplir una burocracia, por cumplir un deber o una ley? Esto se debe a que durante el régimen nazi se promulgaron leyes en contra de los judíos. Estas leyes que acabamos de observar tenían aplicación inmediata y por supuesto contaban con la aceptación del pueblo. Ahora, ¿por qué existe una controversia con estas leyes carentes de bien? Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial y los líderes del régimen nazi fueron capturados y sometidos a un año de juicios y más de 400 audiencias. Estos hechos se los conocen como los juicios de Nuremberg, que por supuesto traían controversias. ¿Por qué? Los líderes alegaban su inocencia diciendo que ellos solamente estaban cumpliendo los mandatos y las leyes de un país aprobado por su pueblo. El segundo acontecimiento que vamos a estar analizando es el apartheid, que es la segregación racial que se vivieron en países como Sudáfrica y Estados Unidos. Te pido que pongas mucha atención a las siguientes imágenes y vamos a analizar este acontecimiento. La segregación racial hace referencia al conjunto de leyes y políticas de discriminación racial adoptadas por el gobierno de Sudáfrica en contra de su población negra en la segunda mitad del siglo XX. Esta segregación incluía la negación de derechos políticos y la división de territorios o espacios públicos entre la gente blanca y la de color. Lo importante en el estudio de este caso es que la discriminación fue realizada desde el ejercicio del poder, de manera organizada y sistemática, haciendo uso de los instrumentos que da el derecho para gobernar. Esto contradice las ideas democráticas que propugnan que el Estado y sus acciones deben velar por el respeto y la garantía de los derechos, pues se llegó a un punto en el que las ideas sobre el bien y el mal estaban supeditadas a cuestiones raciales y no encaminadas a la consecución del bienestar colectivo. Nelson Mandela, líder de la comunidad negra de Sudáfrica, llegó a ser el presidente negro de su nación y eliminó las políticas de segregación racial. La segregación racial también fue parte de la historia de Estados Unidos. Te pido que investigues la vida de Ray Charles y puedas ver el aporte que tuvo en estos tiempos de segregación racial y puedas responder la segunda actividad de la página 121. Con este antecedente, ¿sería lo bueno obedecer leyes que carecen de bien? ¿Alguna vez en Ecuador existió una ley que pueda discriminar a un grupo de personas? Por supuesto que sí. El Ecuador fue fundado en 1830 y no fue hasta 1928 que la mujer recién pudo ejercer su derecho al voto. Sin embargo, no solamente la mujer fue víctima de estas leyes carentes de bien. A continuación, en la descripción del video te voy a adjuntar un link para que tú puedas investigar un poquito más acerca de los grupos que no podían votar en esa época, para que tú puedas responder la segunda pregunta de la actividad número 1 de la página 121 de tu libro. La vida en sociedad. Como seres humanos estamos inmersos en un grupo social y es necesario que tengamos claro la idea del bien y del mal. Es por eso que te voy a mencionar 3 principios para actuar correctamente en sociedad. Primero, entender que como ciudadano me corresponden ciertos derechos que puedo exigir, pero también muchos deberes que debo cumplir. Segundo, buscar siempre ayudar al prójimo, al otro que necesita de nosotros, a pesar de posibles diferencias o prejuicios existentes. Tercero,
cuidar el entorno en el que nos desenvolvemos, desde el más inmediato hasta aquel que solamente visitamos. Gracias por quedarte en este video y aprender un poco más acerca del bien y del mal y cómo debemos actuar en nuestra cotidianidad. Te pido que por favor realices la tarea de la página 121. Nos estamos viendo la próxima semana y cuídate mucho, que Dios te bendiga.